Cuando todo se rompe, no es el final, es la apertura. Hay momentos en tu vida en los que todo parece salirse del lugar. No hay aviso, no hay preparación, no hay una señal clara que te diga lo que está por venir. Simplemente sucede. Algo cambia. Algo se rompe. Algo que creías seguro deja de serlo. Y en ese instante, sientes que el suelo desaparece debajo de ti. Te enseñaron a planear, a prever, a construir caminos seguros. Te enseñaron a confiar en lo que puedes controlar, en lo que puedes ver, en lo que puedes sostener con tus propias manos. Pero no te enseñaron qué hacer cuando la vida decide moverse en una dirección completamente distinta a la que habías imaginado. No te enseñaron qué hacer cuando pierdes algo que amabas. Cuando una puerta se cierra sin explicación. Cuando una relación cambia. Cuando una certeza se desmorona. Cuando el rumbo que habías elegido deja de existir. Y en ese momento, lo primero que aparece no es la paz. Es la confusión. Te preguntas por qué. Intentas entender. Buscas respuestas. Recorres mentalmente todo lo que hiciste, tratando de encontrar el punto exacto donde todo cambió. Donde todo se rompió. Donde todo dejó de tener sentido. Y sin darte cuenta, comienzas a resistirte. Resistes lo que pasó. Resistes lo que sientes. Resistes lo que ya es. Porque hay una parte de ti que cree que, si entiendes lo suficiente, si analizas lo suficiente, si luchas lo suficiente, podrás regresar al punto donde todo estaba bien. Donde todo tenía sentido. Donde todo estaba bajo control. Pero la vida no funciona hacia atrás. Y eso es lo que más cuesta aceptar. Porque no es solo lo que ocurrió lo que duele. Es el choque entre lo que es y lo que tú querías que fuera. Es esa distancia invisible entre la realidad y tus expectativas la que crea el verdadero peso dentro de ti. Y entonces sientes que algo dentro se aprieta. Como si quisieras detener el tiempo. Como si quisieras congelar el instante anterior al cambio. Como si quisieras volver a ese lugar donde aún no sabías lo que iba a pasar. Pero hay algo que necesitas comenzar a ver. No todo lo que llega a tu vida lo pediste conscientemente. Pero todo lo que llega, tiene una función más profunda de la que puedes ver en el momento en que ocurre. Porque hay movimientos que no vienen a complacerte, vienen a transformarte. Hay situaciones que no llegan para darte comodidad, llegan para sacarte de una versión de ti que ya no puede sostener lo que estás destinado a ser. Y aunque ahora no lo parezca, aunque ahora sientas que todo se desordenó, hay una inteligencia más grande operando en medio de ese caos. Una inteligencia que no siempre entiendes, pero que siempre está guiando. Te han hecho creer que el camino correcto es el que sale como lo planeaste. Que el éxito es cuando todo encaja perfectamente. Que la tranquilidad es cuando nada cambia. Pero la vida no evoluciona desde lo cómodo. La vida se expande desde lo inesperado. Porque es en esos momentos donde ya no puedes sostener la versión anterior de ti, donde aparece la posibilidad de convertirte en alguien distinto. No porque quieras. No porque lo hayas decidido. Sino porque ya no hay otra forma de seguir siendo quien eras. Y eso, aunque al principio duela, es el inicio de algo mucho más grande de lo que imaginas. Porque cuando todo se rompe, no siempre es destrucción. A veces es apertura. A veces, lo que se cae no estaba diseñado para quedarse. A veces, lo que se pierde, estaba ocupando el espacio de algo que aún no podía llegar. Y a veces, lo que más te desestabiliza, es exactamente lo que más te acerca a ti. No a la versión que construiste para encajar. No a la versión que aprendiste a sostener para sobrevivir. Sino a la versión que aparece cuando ya no puedes seguir fingiendo que todo está bajo control. Esa versión más honesta. Más consciente. Más real. Y aunque todavía no puedas verlo completo, este momento, este punto exacto en el que te encuentras, no es un error. Es un umbral. Un punto de transición entre quién eras y quién estás comenzando a ser. No necesitas tener todas las respuestas ahora. No necesitas entenderlo todo de inmediato. Solo necesitas empezar a mirar distinto lo que antes rechazabas. Porque tal vez, lo inesperado no vino a arruinar tu vida. Tal vez vino a sacarte de una vida que ya no estaba alineada contigo. Y si te permites, poco a poco, soltar la necesidad de controlar cada paso,
comenzarás a notar algo que antes no podías ver. Que detrás de lo que no elegiste, hay un camino que sí te está eligiendo a ti. Y ese camino, aunque al inicio parezca incierto, es el que contiene tu transformación. Porque no fue cuando todo salió bien, cuando cambiaste. Fue cuando todo se salió de tu plan, que comenzaste a despertar. El momento que no elegiste, pero que te eligió. Hay instantes en la vida que no vienen acompañados de una decisión tuya. No los buscaste, no los planeaste, no los imaginaste. Simplemente aparecen y lo cambian todo. No hay preparación suficiente para ellos. No importa cuánto hayas pensado tu camino, cuánto hayas organizado tu vida, cuánto hayas intentado hacer las cosas bien. Hay momentos que llegan sin pedir permiso, y al llegar, desordenan lo que creías estable. Tal vez fue una noticia. Tal vez una pérdida. Tal vez una ruptura. Tal vez un cambio que no esperabas. Y en ese instante, algo dentro de ti se detuvo. No solo se detuvo lo que estaba ocurriendo afuera. Se detuvo tu forma de entender la vida. Se detuvo la idea que tenías de cómo debían ser las cosas. Se detuvo esa sensación de seguridad que creías tener. Porque hay algo que pocas veces te dijeron. Gran parte de tu tranquilidad no viene de lo que realmente es estable, viene de lo que tú crees que puedes controlar. Y cuando eso se rompe, sientes que todo se rompe. Pero observa con atención. Lo que se rompió no fue la vida. Fue la estructura que habías creado para sentirte seguro dentro de ella. Esa estructura estaba hecha de planes, expectativas, suposiciones. Estaba construida sobre la idea de que si hacías todo correctamente, la vida respondería de la misma manera. Pero la vida no responde a tus planes. La vida responde a algo mucho más profundo. Y ahí es donde comienza el verdadero conflicto. Porque cuando algo inesperado ocurre, no solo enfrentas la situación en sí, enfrentas el choque entre la realidad y la historia que habías construido en tu mente. Esa historia donde todo tenía un orden. Esa historia donde las cosas tenían que salir de cierta manera. Esa historia donde tú sabías hacia dónde ibas. Y de pronto, ya no sabes. Ese es el punto que más incomoda. No es solo el evento. Es la pérdida de dirección. Es la sensación de estar en un lugar donde no hay claridad, donde no hay respuestas inmediatas, donde no hay un camino evidente. Y entonces aparece el impulso de recuperar el control. Quieres arreglarlo. Quieres entenderlo. Quieres corregirlo. Quieres volver a lo que era. Pero hay algo que necesitas comenzar a reconocer. No todos los momentos vienen para ser arreglados. Algunos vienen para ser atravesados. Porque hay experiencias que no llegan para que hagas algo con ellas, llegan para que te conviertas en alguien a través de ellas. Y eso cambia completamente la forma en que las ves. Porque si intentas resolver lo inesperado desde la misma versión de ti que existía antes de que ocurriera, entrarás en un ciclo constante de frustración. Intentarás encajar lo nuevo en una estructura que ya no lo puede contener. Intentarás sostener una realidad que ya cambió. Intentarás volver a un lugar que ya no existe. Y eso, desgasta. Desgasta porque te obliga a luchar contra algo que ya está en movimiento. Pero si haces una pausa, si dejas de reaccionar por un momento, puedes empezar a notar algo distinto. Ese evento que no elegiste, también te está mostrando algo que antes no veías. Te está mostrando tus apegos. Te está mostrando tus miedos. Te está mostrando tus expectativas. Te está mostrando en qué estaba sosteniendo tu sensación de seguridad. Porque mientras todo estaba en su lugar, no era necesario cuestionarlo. Pero cuando algo se mueve, todo queda expuesto. Y aunque al inicio eso incomoda, también es profundamente revelador. Porque ahora puedes ver con claridad lo que antes estaba oculto bajo la rutina, bajo la comodidad, bajo la aparente estabilidad. Y ahí comienza algo importante. Comienzas a darte cuenta de que tal vez no tenías tanto control como pensabas. Y eso, aunque puede parecer inquietante, también puede ser liberador. Porque si nunca tuviste el control absoluto, entonces no necesitas seguir cargando con la responsabilidad de sostenerlo todo. Puedes soltar un poco. No de golpe. No de forma forzada. Pero poco a poco. Puedes empezar a permitir que la vida se mueva sin que tengas que entender cada paso antes de darlo.
Puedes empezar a aceptar que hay partes del camino que no se revelan hasta que decides avanzar. Y eso requiere algo que no siempre es fácil. Requiere confianza. No una confianza basada en que todo saldrá como quieres, sino una confianza más profunda. Una confianza en que, incluso si no entiendes lo que está ocurriendo, hay algo dentro de ti capaz de atravesarlo. Porque no es la primera vez que la vida cambia sin avisar. Y sin darte cuenta, ya has atravesado muchas cosas que en su momento parecían imposibles. Ya has estado en momentos donde no sabías qué hacer y aún así avanzaste. Ya has sentido que no podías más y aún así encontraste una forma de seguir. Eso significa que hay algo en ti que sabe moverse incluso en la incertidumbre. Algo en ti que no depende de tener todas las respuestas para continuar. Y eso es más poderoso de lo que imaginas. Porque ese es el inicio de una nueva relación con lo inesperado. Dejas de verlo solo como una amenaza y comienzas a verlo como un punto de entrada. Un punto de entrada hacia una versión de ti que no podía aparecer mientras todo estaba bajo control. Una versión más flexible, más consciente, más conectada con lo que realmente importa. Y aunque todavía no puedas ver todo el camino, hay algo que ya está ocurriendo. Te estás moviendo. No en la dirección que habías planeado, pero sí en una dirección que te está transformando. Porque hay momentos que no elegiste vivir, pero que llegaron exactamente para abrirte a algo que sí necesitas experimentar. Y tal vez hoy no lo entiendas completamente. Tal vez hoy solo sientas la incomodidad, la incertidumbre, el cambio. Pero eso no significa que estés perdido. Significa que estás en transición. Y toda transformación comienza justo ahí. En ese instante donde lo que eras ya no es suficiente para sostener lo que viene. Y aunque no lo elegiste, ese momento también te eligió a ti. Resistirse duele más que lo que sucede. Después del impacto inicial, después de ese momento donde todo cambia sin aviso, hay algo que comienza a moverse dentro de ti casi sin que te des cuenta. No es el evento en sí, es tu reacción ante él. Porque cuando algo no sale como esperabas, cuando la realidad no coincide con la imagen que tenías en tu mente, aparece una fuerza interna que intenta rechazar lo que está ocurriendo. Una parte de ti dice: esto no debería estar pasando. Esto no es justo. Esto no era así como tenía que ser. Y sin darte cuenta, comienzas a resistirte. Te resistes a lo que pasó. Te resistes a lo que sientes. Te resistes a aceptar que ya ocurrió. Y en esa resistencia, nace el sufrimiento. No es inmediato. A veces es sutil. A veces se disfraza de pensamientos constantes, de análisis interminables, de intentos por entender cada detalle. Te encuentras repasando una y otra vez lo ocurrido. Imaginando escenarios distintos. Pensando en lo que pudiste haber hecho diferente. Buscando un punto donde todo pudo haber cambiado. Pero ese punto ya no existe. Y aún así, lo sigues buscando. Porque resistirse da la sensación de que aún puedes hacer algo. De que aún puedes cambiar el resultado. De que aún tienes control. Pero en realidad, lo que hace es mantenerte atrapado. Atrapado entre lo que fue y lo que quisieras que hubiera sido. Y ese espacio es agotador. Porque mientras una parte de la vida ya avanzó, otra parte de ti sigue detenida. Y ahí es donde comienza el desgaste emocional. No porque lo que ocurrió sea demasiado grande, sino porque estás intentando sostener dos realidades al mismo tiempo. La que es y la que quisieras que fuera. Y eso genera tensión. Una tensión constante que se siente en el cuerpo, en la mente, en tus emociones. A veces se convierte en enojo. A veces en tristeza. A veces en frustración. A veces en una sensación de vacío difícil de explicar. Pero todas esas emociones tienen algo en común. No vienen solo de lo que pasó. Vienen de la resistencia a lo que ya es. Porque hay algo importante que necesitas comenzar a distinguir. El dolor es una respuesta natural. Es parte de la experiencia humana. Es inevitable cuando algo cambia, cuando algo se pierde, cuando algo se rompe. Pero el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento aparece cuando te quedas peleando con la realidad. Cuando no permites que lo que ocurrió simplemente sea.
Cuando intentas negar, rechazar o controlar algo que ya está fuera de tu alcance. Y eso no significa que tengas que estar de acuerdo con lo que pasó. No significa que te tenga que gustar. No significa que no duela. Significa que reconoces que ya es parte de tu camino. Y ese reconocimiento cambia todo. Porque en el momento en que dejas de luchar contra lo que ya ocurrió, liberas una cantidad enorme de energía que estaba siendo utilizada en resistir. Energía que ahora puede empezar a moverse de otra manera. Pero llegar a ese punto no siempre es inmediato. Primero aparece la negación. Esa sensación de que tal vez no es real. De que tal vez todavía puede cambiar. De que tal vez todo volverá a ser como antes. Después puede aparecer el enojo. Contra la situación. Contra otras personas. Contra ti mismo. Incluso contra la vida. Y ese enojo, aunque incómodo, también es una forma de resistencia. Porque mantiene viva la idea de que algo está mal y que no debería haber ocurrido. Luego llega la frustración. Esa sensación de no poder hacer nada para cambiar lo que pasó. De sentirte atrapado en una realidad que no elegiste. Y finalmente, cuando toda esa lucha comienza a agotarse, aparece algo distinto. El cansancio. No un cansancio físico, sino un cansancio interno. Un punto donde ya no tienes energía para seguir peleando. Y es ahí, justo ahí, donde se abre la puerta a algo nuevo. Porque cuando te cansas de resistirte, comienzas a soltar. No porque quieras. No porque lo hayas decidido conscientemente. Sino porque ya no puedes seguir sosteniendo esa lucha. Y en ese soltar aparece un espacio. Un espacio donde ya no estás reaccionando de la misma manera. Un espacio donde puedes observar lo que ocurrió sin tanta carga. Un espacio donde la emoción sigue presente, pero ya no te controla de la misma forma. Ese espacio es el inicio de la aceptación. No una aceptación pasiva. No una resignación. Sino una aceptación consciente. Una que te permite ver las cosas como son, sin añadir la carga de lo que crees que deberían ser. Y cuando llegas ahí, algo cambia profundamente dentro de ti. Porque dejas de estar en guerra con la vida. Y cuando dejas de estar en guerra, puedes empezar a comprender. Puedes empezar a ver que, tal vez, lo que ocurrió no vino a destruirte, sino a mostrarte algo que no habías querido ver. Puedes empezar a notar que, detrás de la incomodidad, hay un mensaje. No siempre claro. No siempre inmediato. Pero presente. Y ese mensaje no se revela mientras estás resistiendo. Se revela cuando te permites estar con lo que es. Porque solo cuando dejas de huir, puedes empezar a ver. Y solo cuando empiezas a ver, puedes empezar a transformar. Por eso, resistirse duele más que lo que sucede. Porque lo que sucede, ocurre una vez. Pero lo que resistes, lo revives una y otra vez. Y cada vez que lo haces, refuerzas el peso que sientes. Pero cuando decides, poco a poco, dejar de pelear, ese peso comienza a cambiar. No desaparece de inmediato. Pero deja de crecer. Y en ese cambio, comienzas a recuperar algo que habías perdido en medio del caos. Tu presencia. Tu capacidad de estar aquí, en este momento, sin estar atrapado en lo que ya no puedes cambiar. Y desde ahí, todo empieza a moverse diferente. Porque ya no estás reaccionando desde la resistencia. Estás empezando a abrirte a la transformación. Y aunque todavía no lo veas completo, ya diste un paso fundamental. Dejaste de luchar contra lo que es. Y ese paso es el inicio real de tu cambio. Cuando sueltas el control, aparece la transformación. Llega un momento en el proceso en el que ya no puedes seguir resistiendo como antes. No porque hayas entendido todo. No porque ya no duela. Sino porque algo dentro de ti comienza a reconocer que luchar ya no tiene sentido. Es un punto silencioso. No siempre es claro. No siempre es consciente. Pero se siente. Es ese instante donde, por primera vez, dejas de intentar que las cosas vuelvan a ser como antes. Y aunque no sepas exactamente qué viene, algo dentro de ti se abre. Eso es soltar. Pero soltar no es lo que te enseñaron. No es rendirte a la vida como si no importaras. No es resignarte pensando que no hay nada que hacer. No es quedarte inmóvil esperando que todo se acomode por sí solo.
Soltar es dejar de pelear con lo que ya ocurrió. Es retirar tu energía de una lucha que no puedes ganar. Es aceptar que hay partes del camino que no dependen de ti y que nunca dependieron. Y cuando haces eso, algo cambia profundamente dentro de ti. Porque durante mucho tiempo creíste que controlar era lo que te mantenía seguro. Pensaste que si planeabas bien, si anticipabas todo, si evitabas errores, podrías protegerte del dolor. Pero la vida no se sostiene desde el control. La vida se mueve. Y cuando intentas controlarla completamente, lo único que haces es tensarte contra ese movimiento. Esa tensión es la que te agota. Esa tensión es la que te cierra. Esa tensión es la que te mantiene atrapado. Por eso, soltar no es perder el control. Es dejar de forzar lo que no puedes sostener. Es permitir que lo que ya cambió, termine de acomodarse. Es confiar en que no necesitas tener todo resuelto para seguir avanzando. Y eso es profundamente desafiante. Porque soltar el control te enfrenta a algo que evitaste durante mucho tiempo. La incertidumbre. Ese espacio donde no sabes exactamente qué va a pasar. Donde no tienes garantías. Donde no hay un camino completamente definido. Y al inicio, eso asusta. Porque te enseñaron a sentirte seguro solo cuando tienes claridad. Pero hay una verdad que comienza a revelarse cuando te permites soltar. No necesitas ver todo el camino para dar el siguiente paso. Porque dentro de ti hay algo que sabe moverse incluso cuando no hay certeza. Algo que no depende de tener todas las respuestas. Algo que ha estado contigo en cada momento difícil, incluso cuando pensabas que no podrías seguir. Ese algo, eres tú. Pero no la versión de ti que intenta controlar todo. Sino la versión de ti que aparece cuando ya no hay nada que controlar. Esa versión más presente. Más intuitiva. Más conectada con lo que realmente necesitas. Y cuando empiezas a soltar, esa parte comienza a tomar espacio. Empiezas a escuchar más. Empiezas a observar más. Empiezas a reaccionar menos. No porque te fuerces, sino porque ya no estás tan atrapado en la urgencia de cambiar lo que está pasando. Y en ese espacio, algo nuevo comienza a formarse. La transformación. No una transformación externa inmediata. No un cambio mágico donde todo se arregla de repente. Sino una transformación interna. Sutil al inicio. Profunda con el tiempo. Empiezas a ver las cosas de otra manera. Empiezas a entender lo que antes no entendías. Empiezas a darte cuenta de que hay partes de ti que estaban dormidas y que ahora comienzan a despertar. Porque cuando todo estaba bajo control, no era necesario cambiar. Pero cuando el control se rompe, aparece la posibilidad de evolucionar. Y eso es lo que está ocurriendo. No estás perdiendo el rumbo. Estás dejando de depender de un rumbo que ya no era para ti. Y eso abre espacio para algo distinto. Tal vez no más cómodo. Tal vez no más fácil. Pero sí más real. Más alineado con quien realmente eres. Porque hay algo que comienza a hacerse evidente. Mucho de lo que intentabas controlar no era porque lo necesitaras. Era porque temías lo que pasaría si lo soltabas. Temías perder. Temías equivocarte. Temías no saber. Temías no poder. Pero ahora, al soltar, comienzas a descubrir algo importante. Que no eres tan frágil como pensabas. Que puedes sostener la incertidumbre. Que puedes avanzar sin tener todo claro. Que puedes adaptarte. Y eso cambia la relación que tienes con la vida. Porque ya no necesitas que todo esté perfectamente ordenado para sentirte en paz. Empiezas a encontrar una paz distinta. Una paz que no depende de que todo salga bien. Sino de saber que, pase lo que pase, puedes atravesarlo. Y esa paz es el inicio de una nueva forma de vivir. Una donde ya no estás intentando controlar cada resultado. Sino que estás aprendiendo a moverte con lo que la vida te presenta. Y desde ahí, todo se transforma. Porque ya no estás reaccionando desde el miedo. Estás empezando a responder desde la conciencia. Y esa diferencia es profunda. Porque cuando sueltas el control, dejas de luchar contra la vida. Y cuando dejas de luchar, la vida deja de sentirse como una amenaza. Empieza a sentirse como un proceso. Un proceso en el que no todo depende de ti,
pero en el que tú sí tienes un papel importante. No el de controlar, sino el de elegir cómo estar frente a lo que ocurre. Y esa elección es donde nace tu poder real. No en evitar lo inesperado, sino en la forma en que te abres a lo que llega. Porque al final, no es el control lo que transforma tu vida. Es la capacidad de soltarlo y aún así seguir adelante. Y en ese momento, aunque todavía no lo veas completo, la transformación ya comenzó dentro de ti. Si algo de lo que estás escuchando ha resonado contigo, detente un momento. Porque esto no es casualidad. Hay algo dentro de ti que ya está empezando a ver diferente y ese proceso necesita ser sostenido. Así que antes de continuar, regálate un segundo para hacer algo muy simple, pero muy poderoso. Dale like a este video, para recordarle a tu mente que este tipo de contenido sí importa en tu vida. Y suscríbete. No por el canal, sino por ti. Para que cada vez que olvides, cada vez que dudes, cada vez que sientas que te pierdes, tengas un espacio al que volver. Un espacio que no te diga qué hacer, sino que te ayude a recordarte. Ahora sí, continúa. Porque lo que viene, puede cambiar la forma en la que ves todo lo que has vivido. Lo inesperado revela quién eres realmente. Hay algo que comienza a suceder cuando dejas de resistirte, cuando sueltas el control, cuando permites que lo que ocurrió sea parte de tu camino. Empiezas a verte. No de la forma en que estabas acostumbrado, no desde la imagen que habías construido, sino desde un lugar mucho más honesto. Porque lo inesperado tiene una característica que pocos comprenden. No solo cambia lo que pasa afuera, revela lo que hay dentro. Mientras todo estaba en orden, mientras la vida seguía el plan que habías trazado, no era necesario mirar profundamente. Podías sostener una identidad sin cuestionarla. Podías actuar desde hábitos, creencias, reacciones automáticas. Pero cuando algo se rompe, cuando algo se mueve, todo eso queda expuesto. Tus miedos aparecen con más claridad. Tus inseguridades se hacen visibles. Tus apegos se muestran sin filtros. Tus creencias comienzan a notarse en cada reacción. Y eso puede incomodar. Porque no siempre te gusta lo que ves. No siempre te reconoces en la forma en que reaccionas. No siempre te sientes orgulloso de lo que surge dentro de ti. A veces te sorprende tu enojo. A veces tu miedo. A veces tu necesidad de control. A veces tu dependencia. Y entonces puede aparecer un nuevo tipo de resistencia. No hacia lo que ocurrió, sino hacia lo que estás descubriendo dentro de ti. Quieres volver a sentirte como antes. Quieres volver a esa versión que parecía más estable, más segura, más correcta. Pero hay algo importante que necesitas entender. Esa versión de ti no era completa. ¿Era funcional? Funcionaba mientras las condiciones eran favorables. Funcionaba mientras el entorno no cambiaba demasiado. Funcionaba mientras no eras puesto a prueba de verdad. Pero ahora, la vida te está mostrando algo más profundo. Te está mostrando quién eres, cuando no puedes sostenerlo de siempre. Y eso es una oportunidad. No para juzgarte. No para culparte. No para exigirte ser distinto de inmediato. Sino para conocerte. Porque no puedes transformar lo que no ves. Y ahora, estás viendo. Estás viendo cómo reaccionas cuando sientes que pierdes el control. Estás viendo que tanto dependes de ciertas personas, situaciones o resultados para sentirte bien. Estás viendo qué historias has estado repitiendo sin cuestionarlas. Y aunque al inicio eso puede doler, también es profundamente liberador. Porque por primera vez, tienes claridad. Ya no estás actuando desde la inconsciencia. Ahora puedes elegir. No cambiarlo todo de golpe. No convertirte en otra persona de un día para otro. Pero sí comenzar a cuestionarte. ¿Por qué reacciono así? ¿Qué estoy intentando proteger? ¿Qué miedo hay detrás de esto? ¿Qué parte de mí se siente amenazada? Y esas preguntas abren algo dentro de ti. Abren un espacio de conciencia. Un espacio donde ya no eres solo tu reacción, sino alguien que puede observarla. Y esa diferencia es enorme. Porque cuando puedes observarte, dejas de estar completamente identificado con lo que sientes. Ya no eres solo el enojo, puedes verlo. Ya no eres solo el miedo, puedes sentirlo sin perderte en él.
Ya no eres solo la inseguridad, puedes reconocerla sin que te defina. Y desde ahí, comienza un cambio real. Un cambio que no viene desde la fuerza, sino desde la comprensión. Porque cuando entiendes por qué haces lo que haces, algo dentro de ti se suaviza. Dejas de atacarte. Dejas de exigirte perfección. Dejas de querer eliminar partes de ti. Y empiezas a integrarlas. Empiezas a darte cuenta de que esas reacciones no son errores. Son señales. Señales de algo que necesita ser visto, atendido, comprendido. Y eso cambia completamente tu relación contigo. Porque en lugar de rechazar lo que aparece, comienzas a acercarte. Con más paciencia. Con más apertura. Con más honestidad. Y en ese proceso, empiezas a reconstruirte. No desde lo que creías que debías ser, sino desde lo que realmente eres. Una persona en proceso. Una persona aprendiendo. Una persona evolucionando. Y eso es mucho más real que cualquier versión perfecta que hayas intentado sostener. Porque lo inesperado no vino solo a cambiar tu vida externa. Vino a romper la imagen que tenías de ti, para que pudieras descubrir algo más verdadero. Algo que no depende de que todo esté bien para sentirse en paz. Algo que no necesita esconder sus partes incómodas para sentirse suficiente. Algo que puede sostener la incertidumbre sin dejar de avanzar. Y eso es crecimiento real. No el que se ve desde afuera, sino el que se siente por dentro. Ese que no siempre es visible, pero que transforma todo lo que toca. Porque ahora ya no estás reaccionando desde la inconsciencia. Estás empezando a responder desde la conciencia. Y esa diferencia cambia la forma en la que vives cada experiencia. Porque ya no se trata solo de lo que pasa. Se trata de quién eres mientras pasa. Y cuando empiezas a verte de verdad, sin máscaras, sin defensas, sin historias que te justifiquen, te das cuenta de algo profundamente importante. Nunca se trató solo de cambiar tu vida. Se trataba de conocerte en ella. Y lo inesperado fue la puerta que te llevó ahí. Todo lo que se cae, te libera. Hay un momento en este proceso en el que comienzas a mirar hacia atrás, no para quedarte ahí, sino para comprender. Empiezas a ver lo que se fue, lo que cambió, lo que ya no está. Y al principio, puede sentirse como pérdida. Porque hay cosas que fueron importantes para ti. Personas que ocuparon un lugar profundo. Situaciones que te daban estabilidad. Versiones de tu vida que te hacían sentir seguro. Y cuando todo eso se mueve, lo primero que aparece es el vacío. Un espacio que no sabes cómo llenar. Un silencio que incomoda. Una sensación de ausencia que pesa. Y en ese punto, es fácil pensar que algo se rompió definitivamente. Que algo se perdió sin retorno. Que la vida te quitó algo que necesitabas. Pero hay algo que empieza a revelarse cuando dejas de ver ese vacío como un error. Ese espacio no es solo ausencia. Es apertura. Porque todo lo que se cae en tu vida deja un lugar disponible. Y ese lugar, aunque al inicio se sienta incómodo, es necesario. Necesario para que algo nuevo pueda aparecer. Pero aquí es donde surge uno de los mayores desafíos. No es soltar lo que se fue. Es dejar de intentar reemplazarlo inmediatamente. Porque hay una parte de ti que quiere llenar el vacío lo más rápido posible. Quiere evitar la incomodidad. Quiere recuperar la sensación de estabilidad. Quiere volver a sentirse completo como antes. Y en ese impulso, muchas veces vuelves a lo conocido. A relaciones similares. A hábitos antiguos. A decisiones que no nacen desde la conciencia, sino desde la necesidad de no sentir el vacío. Pero ese vacío tiene un propósito. No vino a castigarte. Vino a limpiarte. A liberar espacio de todo aquello que ya no podía sostener tu crecimiento. Y aunque tu mente quiera llenarlo rápido, tu proceso necesita otra cosa. Necesita que te quedes ahí un momento. No para sufrir. No para quedarte atrapado. Sino para permitir que ese espacio se vuelva claro. Porque solo cuando el espacio está limpio, puedes ver con claridad lo que realmente quieres. No lo que te enseñaron. No lo que creías que necesitabas. No lo que antes te funcionaba. Sino lo que ahora está alineado contigo.
Y eso solo aparece cuando dejas de correr. Cuando dejas de llenar cada silencio. Cuando dejas de evitar cada incomodidad. Cuando dejas de huir de ti. Porque en ese vacío te encuentras. Sin distracciones. Sin estructuras. Sin identidades que sostener. Solo tú, con lo que eres en este momento. Y eso puede ser incómodo. Porque no hay nada que te defina de inmediato. No hay roles claros. No hay certezas. Pero también es profundamente liberador. Porque ya no estás sosteniendo lo que no era para ti. Ya no estás cargando con expectativas que no nacían de ti. Ya no estás atado a versiones que ya habías superado, aunque no lo habías reconocido. Y poco a poco, algo comienza a cambiar en la forma en que ves lo que se fue. Empiezas a darte cuenta de que no todo lo que perdiste te estaba construyendo. Algunas cosas te estaban limitando. No de forma evidente. No de forma negativa. Sino de forma sutil. Te mantenían en un lugar conocido. Te daban una identidad cómoda. Te evitaban el desafío de crecer más allá. Y por eso, tuvieron que moverse. No como castigo. Sino como ajuste. Porque hay momentos en la vida donde ya no puedes seguir siendo quien eras y sostener lo que viene al mismo tiempo. Y entonces algo se cae. No porque no fuera valioso, sino porque ya no era suficiente para la siguiente versión de ti. Y eso cambia la forma en que interpretas la pérdida. Porque dejas de verla solo como algo que te quitaron y comienzas a verla como algo que te liberó. Te liberó de seguir en un lugar que ya no te correspondía. Te liberó de repetir patrones que ya no necesitabas. Te liberó de sostener una versión de ti que ya no eras. Y aunque al inicio dolió, ahora empieza a tener sentido. No completo. No perfecto. Pero suficiente para seguir avanzando. Y en ese avance, empiezas a notar algo importante. Ya no tienes la misma urgencia de llenar el vacío. Empiezas a sentirte más cómodo en él. Empiezas a descubrir que ese espacio también puede ser un lugar de calma. Un lugar donde puedes respirar. Donde puedes escucharte. Donde puedes reconstruirte sin prisa. Y desde ahí, lo que llega es diferente. Ya no llega desde la necesidad. Llega desde la elección. Ya no llega para llenar un vacío. Llega para expandir lo que ya estás empezando a construir dentro de ti. Y eso hace toda la diferencia. Porque lo que construyes desde la necesidad, te vuelve dependiente. Pero lo que construyes desde la conciencia, te fortalece. Y ahora, estás en ese punto. Un punto donde ya no todo está definido. Pero donde todo está disponible. Porque lo que se fue, cumplió su función. Y al irse, dejó el espacio exacto para lo que viene. Tal vez aún no lo ves completo. Tal vez aún estás en medio del proceso. Pero hay algo que ya es real. Ya no eres la misma persona que eras antes de que todo cambiara. Y eso significa que, lo que viene, tampoco será igual. Porque ahora estás construyendo desde otro lugar. Un lugar más consciente. Más libre. Más alineado contigo. Y todo eso, comenzó en el momento en que algo se cayó. No para dejarte vacío. Sino para dejarte libre. Aprender a confiar sin entender. Llega un punto en el camino donde ya no estás resistiendo como antes, donde ya no estás intentando controlar cada resultado, donde incluso comienzas a ver con más claridad lo que se movió dentro de ti. Pero aún hay algo que puede permanecer. La necesidad de entender. Quieres saber por qué pasó. Quieres encontrarle sentido a cada detalle. Quieres asegurarte de que todo esto tiene una explicación lógica, clara, ordenada. Porque de alguna forma, entender te hace sentir seguro. Te da la sensación de que puedes acomodar lo vivido dentro de una estructura que tenga sentido. De que puedes cerrar el ciclo. De que puedes seguir adelante con una respuesta en las manos. Pero hay procesos que no se revelan a través del entendimiento inmediato. Hay caminos que no se explican, se viven. Y eso es lo que empieza a desafiarte ahora. Porque ya no estás en la fase de resistencia. Tampoco estás completamente en la claridad. Estás en medio. En ese espacio donde ya soltaste parte del control, pero aún no ves completamente hacia dónde te está llevando la vida. Y ahí aparece una nueva incomodidad.
La incertidumbre sostenida. No es el caos del inicio. No es la ruptura fuerte. Es algo más silencioso, más profundo. Es la sensación de estar caminando sin tener todas las respuestas. Y en ese punto, puedes intentar hacer lo mismo de siempre. Buscar explicaciones. Analizar todo. Intentar encajar cada pieza. Pero poco a poco, comienzas a notar que eso ya no funciona igual. Porque no todo lo que estás viviendo puede ser entendido desde la lógica de antes. No todo puede ser explicado de inmediato. Y eso te invita a algo distinto. A confiar. No en que todo saldrá exactamente como quieres. No en que cada paso será claro. Sino en algo más profundo. En la capacidad que tienes de atravesar lo que venga. En la inteligencia que existe en tu propio proceso. En el hecho de que, incluso sin entender completamente, sigues avanzando. Porque si observas con honestidad, ya lo has estado haciendo. Has tomado decisiones sin tener toda la información. Has seguido adelante sin saber exactamente qué pasaría después. Has atravesado momentos donde no había claridad y aún así encontraste dirección. Eso significa que hay algo en ti que no depende del entendimiento total para moverse. Algo que sabe. No desde la mente, sino desde un lugar más profundo. Ese lugar que no siempre puedes explicar, pero que se siente cuando estás en silencio. Ese lugar que te guía, incluso cuando no lo notas de inmediato. Y confiar en eso, es el siguiente paso en tu transformación. Pero confiar no siempre es fácil. Porque implica soltar una última capa de control. La necesidad de tener certeza antes de avanzar. Y eso puede generar miedo. Porque sientes que estás caminando sin garantías. Que no sabes si estás tomando la decisión correcta. Que no sabes si el camino que estás siguiendo es el adecuado. Pero aquí es donde algo importante se revela. No necesitas tener la certeza absoluta para estar en el camino correcto. Porque el camino correcto no siempre se siente claro. A veces se siente incómodo. A veces se siente incierto. A veces se siente como un salto sin red. Pero hay una diferencia sutil y muy importante. Se siente vivo. Hay algo dentro de ti que, incluso en medio de la duda, reconoce que estás avanzando. No hacia lo conocido, sino hacia lo que necesitas descubrir. Y eso no se entiende con la mente. Se percibe. Se siente en pequeños momentos. En decisiones que no puedes explicar del todo, pero que sabes que debes tomar. En cambios que no planeaste, pero que comienzan a hacer sentido con el tiempo. Y ahí, poco a poco, comienza a construirse una nueva forma de confianza. No basada en tener todo bajo control, sino basada en saber que puedes sostener lo que venga, que puedes adaptarte, que puedes aprender, que puedes reconstruirte si es necesario. Y esa confianza es mucho más sólida que cualquier certeza externa. Porque no depende de lo que pase. Depende de quién eres frente a lo que pasa. Y eso cambia completamente tu relación con la vida. Porque ya no necesitas entender cada cosa para avanzar. Ya no necesitas que todo tenga sentido inmediato. Empiezas a permitir que el sentido aparezca con el tiempo. Empiezas a darte cuenta de que muchas cosas que antes no entendías, ahora las ves con claridad. Y no porque las analizaste más, sino porque las viviste. Porque las atravesaste. Porque te transformaron. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Tal vez hoy no puedes explicar completamente este momento. Tal vez aún hay preguntas sin respuesta. Tal vez aún hay partes que no encajan del todo. Pero eso no significa que estés perdido. Significa que estás en proceso. Un proceso que no siempre se revela en el momento, pero que siempre deja huella. Y confiar en eso es el paso más profundo que puedes dar. No porque te lleve a un resultado inmediato, sino porque te permite caminar en paz incluso sin tener todas las respuestas. Y en ese tipo de paz, comienza a formarse algo nuevo. Una relación distinta con la vida. Una relación donde ya no necesitas entenderlo todo para sentirte seguro. Porque sabes que incluso en lo que no comprendes, hay algo que te está guiando. Y esa guía, aunque no siempre la veas, nunca ha dejado de estar contigo. Convertirte en alguien que ya no teme lo inesperado.
Hay una transformación que no ocurre de un día para otro. No llega como un momento claro donde todo cambia de repente. No aparece como una certeza absoluta que elimina todas las dudas. Es más silenciosa. Se construye poco a poco, en la forma en la que empiezas a mirar la vida, en la manera en la que respondes, en lo que ya no te afecta como antes. Y un día, casi sin darte cuenta, algo es distinto. Lo inesperado sigue existiendo. Los cambios siguen llegando. La incertidumbre no desaparece. Pero tú, ya no reaccionas igual. Ya no sientes esa necesidad urgente de controlar todo. Ya no entras en la misma lucha interna. Ya no te desestabiliza de la misma manera. Porque algo dentro de ti cambió. No afuera. Dentro. Te has convertido en alguien que puede sostener lo que antes lo desbordaba. Alguien que puede atravesar lo que antes evitaba. Alguien que puede estar en la incertidumbre sin sentirse completamente perdido. Y eso es una transformación real. No es visible para todos. No se mide con resultados externos. No se anuncia. Se siente. Se siente en tu calma. Se siente en tu forma de decidir. Se siente en la manera en la que ya no reaccionas automáticamente. Porque ahora hay espacio. Un espacio entre lo que ocurre y cómo respondes. Antes, ese espacio no existía. Todo era inmediato. Todo era reacción. Todo era impulso. Pero ahora, puedes pausar. Puedes observar. Puedes elegir. Y en esa elección aparece algo nuevo. La libertad. No la libertad de que todo salga como quieres, sino la libertad de no depender de eso para estar bien. Y eso cambia todo. Porque cuando ya no temes tanto a lo que pueda pasar, comienzas a vivir distinto. Ya no evitas tanto. Ya no te aferras tanto. Ya no necesitas que todo sea perfecto para avanzar. Empiezas a moverte con más ligereza. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú eres más flexible. Y esa flexibilidad es una forma de fortaleza que antes no conocías. Porque antes pensabas que ser fuerte era resistir, aguantar, controlar, no romperte. Pero ahora empiezas a entender algo más profundo. Ser fuerte es poder adaptarte sin perderte. Es poder sentir sin quedarte atrapado. Es poder soltar sin sentir que todo se acaba. Y eso solo se aprende atravesando lo inesperado. No evitándolo. Porque cada momento que viviste, cada cambio, cada pérdida, cada incomodidad, te fue mostrando algo. Te fue enseñando a confiar. Te fue enseñando a soltar. Te fue enseñando a verte. Y todo eso se fue integrando dentro de ti. No como ideas, sino como experiencia. Por eso ahora, aunque no lo notes todo el tiempo, eres distinto. Ya no necesitas las mismas certezas para avanzar. Ya no dependes de las mismas cosas para sentirte seguro. Ya no reaccionas desde el mismo lugar. Y eso significa que algo importante ocurrió. Dejaste de vivir desde el miedo constante a lo que podría pasar. Y comenzaste a vivir desde la confianza en lo que puedes sostener. Y esa diferencia cambia tu vida. Porque cuando ya no temes tanto a lo inesperado, te abres más. Te permites intentar. Te permites cambiar. Te permites avanzar sin tener todo resuelto. Y eso te lleva a lugares que antes no habrías considerado. No porque ahora todo esté claro, sino porque ya no necesitas que lo esté para moverte. Y en ese movimiento, la vida se vuelve distinta. No más predecible. No más controlable. Pero sí más real. Más viva. Más alineada con quien eres ahora. Porque ya no estás intentando encajar en una estructura rígida. Estás aprendiendo a moverte con lo que aparece. Y eso te da una capacidad que antes no tenías. La capacidad de sostenerte incluso cuando todo cambia. Y eso es lo que realmente transforma tu relación con la vida. No que dejen de pasar cosas inesperadas, sino que tú dejas de verlas como una amenaza constante. Empiezas a verlas como parte del proceso. Como movimientos que, aunque no siempre entiendes, ya no necesitas rechazar. Y en ese cambio hay una paz. No perfecta. No constante todo el tiempo. Pero real.
Una paz que no depende de que todo esté en orden, sino de saber que, incluso cuando no lo está, puedes estar bien. Y eso es algo que no se aprende en teoría. Se construye viviendo. Paso a paso. Momento a momento. Experiencia tras experiencia. Y ahora estás ahí. No en el final del camino, sino en una nueva forma de recorrerlo. Una donde ya no necesitas controlar todo para sentirte en paz. Una donde ya no temes tanto a lo inesperado, porque sabes que no te destruye. Te transforma. Y cuando entiendes eso, aunque sea de forma sutil, la vida deja de sentirse como algo que tienes que manejar perfectamente. Y comienza a sentirse como algo que puedes habitar. Con todo lo que trae. Con todo lo que cambia. Con todo lo que aún no sabes. Porque ya no eres la persona que intentaba evitar lo inesperado. Ahora eres alguien que puede atravesarlo. Y seguir adelante. Nada salió como esperabas, y por eso estás aquí. Si miras hacia atrás, con honestidad, puedes empezar a ver algo que antes no era tan claro. No todo salió como lo planeaste. No todo fue como imaginabas. No todo siguió el camino que habías trazado. Y durante mucho tiempo, eso te dolió. Pensaste que algo había fallado. Que tomaste decisiones equivocadas. Que la vida no respondió como debía. Pero ahora, desde este lugar en el que estás, puedes empezar a verlo distinto. Porque si todo hubiera salido exactamente como lo esperabas, no estarías aquí. No con esta conciencia. No con esta forma de mirar la vida. No con esta capacidad de sostenerte. Todo lo que no salió como querías, fue lo que te trajo hasta este punto. No como castigo. No como error. Sino como ajuste. Un ajuste que no siempre entendiste en el momento, pero que fue acomodando piezas que tú no podías ver completas. Porque hay algo que ahora empieza a sentirse diferente. Ya no necesitas que todo encaje perfectamente para sentirte en paz. Ya no necesitas tener todas las respuestas para avanzar. Ya no necesitas controlar cada detalle para sentirte seguro. Algo dentro de ti se volvió más amplio. Más flexible. Más consciente. Y eso no apareció cuando todo estaba bien. Apareció cuando algo cambió. Cuando algo se rompió. Cuando algo se movió. Porque fue en esos momentos donde ya no pudiste seguir siendo quien eras. Y eso te obligó a mirar distinto. A cuestionarte. A soltar. A confiar. Y en ese proceso te encontraste. No de una forma perfecta. No como una versión terminada. Sino como alguien que ya no necesita ser perfecto para sentirse suficiente. Y eso es profundamente liberador. Porque ahora entiendes algo que antes parecía imposible de aceptar. La vida no está diseñada para seguir tus planes. Está diseñada para expandirte. Y esa expansión no siempre es cómoda. A veces te mueve. A veces te sacude. A veces te lleva por caminos que no elegiste conscientemente. Pero siempre, siempre, te está mostrando algo. Algo sobre ti. Algo sobre lo que necesitas soltar. Algo sobre lo que estás listo para convertirte. Y ahora, ya no lo ves como antes. Ya no lo ves solo como un problema que tienes que resolver. Empiezas a verlo como parte de un proceso más grande. Un proceso que no siempre entiendes, pero que ya no necesitas rechazar. Porque ahora sabes que incluso en lo inesperado hay dirección. No una dirección evidente. No una línea recta. Pero sí un movimiento. Un movimiento que te ha llevado hasta aquí. Y que seguirá llevándote si decides confiar. No en que todo será perfecto. Sino en que tú puedes atravesarlo. Porque eso es lo que has estado haciendo todo este tiempo. Aun cuando dudabas. Aun cuando no entendías. Aun cuando sentías que no podías más. Seguiste. Y eso significa algo importante. Hay una fuerza en ti que no depende de las circunstancias. Una fuerza que no desaparece cuando las cosas cambian. Una fuerza que se activa precisamente en esos momentos donde todo se mueve. Y esa fuerza eres tú. No la versión que intenta controlar todo. Sino la versión que aparece cuando ya no hay nada que controlar. Esa versión más real. Más presente. Más consciente.
Y ahora, puedes elegir vivir desde ahí. No evitando lo inesperado. No temiéndolo constantemente, sino entendiéndolo como parte del camino. Como parte de tu crecimiento. Como parte de tu transformación. Porque al final, no se trataba de que todo saliera como esperabas. Se trataba de en quien te estabas convirtiendo mientras eso ocurría. Y eso, ya está sucediendo. Tal vez no lo ves en cada momento. Tal vez aún hay dudas. Pero hay algo que ya es diferente. Ya no eres la misma persona que empezó este camino. Y eso significa que la vida tampoco será la misma. Porque ahora estás caminando desde otro lugar. Un lugar donde ya no necesitas tener todo resuelto. Para estar en paz. Un lugar donde ya no necesitas que todo sea seguro. Para avanzar. Un lugar donde puedes mirar lo inesperado. Y en lugar de resistirte, puedes abrirte. Y en esa apertura, hay algo que comienza a florecer. No de forma inmediata. No de forma perfecta. Pero sí real. Tu transformación. No la que imaginabas. Sino la que necesitabas. Y ahora, solo queda algo. Seguir. No con prisa. No con miedo. No con la necesidad de controlar cada paso. Sino con la certeza de que, incluso cuando no entiendes completamente el camino, hay algo en ti que siempre sabrá cómo avanzar. Y eso siempre ha estado contigo. Solo que ahora, por fin, puedes sentirlo. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti ya despertó. Algo ya hizo clic. Y ese momento, no lo dejes pasar. Porque no se trata solo de escuchar. Se trata de empezar a vivir diferente. Así que hazlo consciente. Dale like a este video, no por apoyar un contenido, sino como un compromiso contigo. Un recordatorio de que estás listo para dejar de resistirte. Y empezar a transformarte. Y suscríbete. No por el canal, sino para no perder este espacio. Para que cada vez que la vida vuelva a moverte, cada vez que sientas que no entiendes lo que está pasando, cada vez que lo inesperado vuelva a tocar tu puerta, tengas un lugar al que regresar. Un lugar que no te dé respuestas fáciles, pero que te ayude a recordarte quién eres en medio del cambio. Porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Y lo que sigue en tu vida depende de lo que hagas con lo que acabas de entender. Si algo dentro de ti cambió, entonces este siguiente paso es para ti.